Qué gozo volvernos a encontrar y sobre todo, qué gozo que tenemos esa libertad en Cristo de poder abrir su palabra y poder meditar en ella. Es un privilegio que en otros lugares del mundo no sucede, ¿sí? Por decir soy cristiano, quizás van a la muerte o son encarcelados o perseguidos o maltratados, pero nosotros tenemos esta libertad. Y realmente esta es una ciudad donde en cualquier lugar vamos a encontrar, hay muchísimas iglesias cristianas que hablan de Jesucristo y tenemos esta oportunidad de estar hoy aquí. Y eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios. Nada es casualidad, todo tiene una causa y un propósito en Dios. Así que estamos aquí por una causa y un propósito que Dios conoce. Y quiero contarles a quienes nos visitan que nosotros estuvimos estudiando en este tiempo un libro del Antiguo Testamento que se llama Ruth. Lleva el nombre de una mujer, como el libro de Esther también. Entonces hemos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando y conociendo la palabra de Dios y conociendo sobre todas las cosas al Dios de las Escrituras. Y queremos decirles también que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra manera de pensar y así cambiar nuestra manera de vivir. También la palabra de Dios no tiene error porque ha sido inspirada por Dios mismo. Si queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ir a su palabra y pedirle que Él se muestre en nuestras vidas. Yo les invito a que nuevamente podamos inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y podamos pedirle a Dios que habla a nuestro corazón. Cantábamos, Él es el que pesa los corazones, Él es el que escudriña los corazones, Él es el que conoce nuestros corazones, realmente cómo hemos venido, con qué motivación, por qué hemos respondido a esta invitación que Dios nos ha hecho. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Así que oramos. Padre del cielo, nos alegramos en ti. Nos gozamos porque nuevamente, Señor, tenemos este privilegio de poder leer tu palabra juntas. Te damos gracias porque hemos podido cantarte, exaltar tu nombre y reconocer que solo tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Todo va a pasar, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Gracias te damos porque ella es firme, Señor, y es eficaz y puede traspasar nuestra alma, Señor, y por momentos quizás confrontarnos con la realidad de nuestros corazones. Pero tu palabra, Señor, también es vida para aquellos que la hallan, para aquellos que te hallan a ti, Señor. Tu palabra dice, buscadme y viviréis. Realmente la vida se vive en ti, Señor. En ti hallamos descanso, en ti hallamos reposo. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, escudriñe nuestros corazones y nos haga ver la realidad de nuestro corazón y podamos ajustarnos, Señor, a tu voluntad que es agradable y perfecta. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Ruth. Este libro solo tiene 4 capítulos y hoy estamos terminando el libro de Ruth. Así que vamos al capítulo 4 de Ruth. Vamos a leer desde el versículo 1 al 22, pero vamos a tener allí nuestra Biblia. En un momentito vamos a orar y quiero que juntas podamos recordar cuál es el tema principal del libro de Ruth. ¿Cuál era el tema principal del libro de Ruth? Porque es importante determinar el tema principal para poder llegar a la aplicación verdadera para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el tema principal del libro de Ruth? La redención, ¿sí? El amor redentor de Dios. Redención significa rescatar, comprar, ¿sí? Este libro nos habla del amor redentor de Dios. Y si bien nosotros hemos visto virtudes en los personajes de esta historia, realmente dignos de imitar, que nos animan en diversos aspectos a vivir una vida piadosa, no son aplicaciones que reflejan el mensaje principal de este libro. Hemos visto virtudes en Ruth, en su suegra Noemí, en Boaz, gracias,
pero realmente estas no reflejan el mensaje principal del libro. Si nosotras leemos el libro con los lentes de la teología bíblica, que dicen que la Biblia es una historia completa de la creación a la nueva creación, que tiene un enfoque en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, creo que veremos un tema y enfoque diferente y por ende una aplicación diferente. Toda la palabra se trata de Dios y de su plan redentor. Nos habla de la condición de nuestras vidas, de nuestros corazones, pero nos habla del amor de Dios y de ese plan redentor que Él trazó aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros vamos al principio, que es el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis significa principio. Podemos ver desde allí la necesidad de un redentor, de alguien que nos redima, de alguien que compre nuestras vidas. Y desde la caída, la humanidad necesita un Salvador. Todos, absolutamente todos los que habitamos este planeta, necesitamos un Redentor, un Salvador, porque somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Sabemos que por Adán y Eva entró el pecado y desde allí todos nacemos en pecado. Como dice Romanos, ¿no? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese todo entramos todas nosotras y todas las personas del mundo. Todas hemos pecado y no nos podemos acercar a un Dios que es 3 veces santo por nuestros propios medios. Así que Dios planeó este rescate desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro 1:20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. La venida de Cristo y su obra de salvación fueron planeadas por Dios mucho antes de que comenzara el mundo. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa. Y esta promesa nos da una esperanza de una nueva creación, en que todas las naciones de la tierra van a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de poder acercarnos a Dios nuevamente. En Él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Allí estaba Dios dando a conocer su plan de redención. Pero la nación de Abraham fue infiel a Dios, olvidando sus promesas. Como hoy sabemos que hay un Creador y que ese Creador tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero a ese Creador que nos dio la vida le damos la espalda y ni siquiera lo conocemos ni tenemos intención de conocerlo. Y así llegamos, por ejemplo, al libro de Jueces, un tiempo que se destacó por una decadencia espiritual. Entonces Dios envía jueces para redimir al pueblo del sufrimiento bajo las manos de sus enemigos. Pero el tiempo de salvación solo continúa por una generación y el caos regresa. Todo esto era sombra del gran Redentor que iba a venir, ¿sí? El pueblo de Israel se olvidaba de Dios, apartaba su corazón de Él, y Dios mandaba a enemigos que afligieran a ese pueblo, después levantaba jueces para que redimiera, rescatara a ese pueblo de la opresión, pero ellos volvían a hacer lo mismo, una y otra vez, y Dios levantaba jueces, y ellos estaban bien por un tiempo, y nuevamente se olvidaban de Dios. En este contexto de jueces, de este tiempo de los jueces, en este contexto de caos, de juicio y de necesidad de un Redentor, es que nosotros encontramos la historia de Ruth. Ese es el contexto en el cual se desarrolla esta historia. Y Ruth es el modelo de una persona que necesita un Redentor. Ella era de un lugar llamado Moab, por eso en algunos momentos van a escuchar que yo digo Ruth la Moabita, ¿sí? Y vamos ahora sí a leer el pasaje en el cual vamos a estar meditando luego de esta introducción. Dice así el versículo 1. Boz subió a la puerta y se sentó allí.
Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a Dios 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Son 3 puntos en los cuales vamos a estar pensando para que podamos recordar también este capítulo. El primer punto, puse costo. El segundo, redención. Y el tercero, propósito, para que podamos recordarlo. Recuerden que en el capítulo 3, en el encuentro anterior, dejamos a Noemí diciéndole a Ruth: Ruth, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Este hombre, refiriéndose a vos, no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Estas 2 mujeres realmente lo habían perdido todo. Poco para contextualizar a quienes no estuvieron anteriormente o no han escuchado esta historia. Lo habían perdido todo. Noemí era suegra de Ruth. Noemí muere su esposo y luego mueren sus 2 hijos. Y quedan ellas desamparadas, y en esa época las viudas desamparadas eran realmente muy pobres, necesitaban que alguien las redimiera.
que alguien la sacara de esa condición. Y ella realmente estaba demasiado angustiada, y hasta llegó a dudar del amor de Dios por ella. Pero escucha en un momento que Dios dice que en Belén, donde ella había venido, porque salió de Belén con su esposo y se fue a vivir a Moab. Y allí ella escucha que en Belén ya había alimento, que podía volver, que esta había sido la causa por la cual se había ido, con su esposo y con sus 2 hijos. Y una de sus nueras decide seguirla. Una de esas nueras le dice: no me ruegues que te deje. A donde quiera que tú vayas, yo iré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Realmente es una historia de amor increíble, increíble el libro de Ruth. Y entonces allí llegan a un campo y conocen a Booz. Este hombre era un hombre que tenía dinero, este hombre tenía campos, y ella va a espigar ese campo, buscando el sustento para su suegra y para ella. Y resulta que quien pudiera redimir a Ruth debía ser un pariente cercano. Debía casarse con la viuda y tener hijos para que el nombre de su esposo no se perdiera. Y también debía redimir las propiedades que ellos tenían. Así que Ruth, luego de esa propuesta en la cual le dice a Booz que la redima, se encuentra con Booz, y Booz le dice que él se va a encargar de esto, pero que ella va a ser redimida, sí o sí. Es un poquito un resumen de 3 capítulos anteriores, ¿sí? Y entonces cuando Ruth le vuelve y le cuenta a su suegra lo que Booz había dicho, ella le dice: ten paciencia, que ese hombre lo va a resolver hoy. Y realmente tenía razón Noemí. Booz, tan pronto como pudo, llamó al otro pariente más cercano, a Elimelech, que era esposo de Noemí, para que acudiese a la puerta a discutir el asunto de Ruth, como vimos ahí en los primeros versículos. Y es muy probable que Booz haya sido uno de los ancianos o jueces del pueblo. Y la puerta de la ciudad, ¿por qué en ese lugar? ¿Por qué no en su casa? ¿Por qué no en la casa de Booz? Porque la puerta de la ciudad era el lugar para los acuerdos públicos. Y allí Booz dice que juntó a 10 ancianos como testigos. Le expuso la situación de Noemí y Ruth, ya que el hombre era pariente más cercano de Noemí que él, para que cumpliera sus obligaciones como pariente redentor o abandonara legalmente esa posibilidad. En aquella época los derechos matrimoniales estaban vinculados a la posesión de la tierra del marido difunto. Hablábamos del matrimonio levirato. Ese matrimonio realmente requería negarse a sí mismo. El pariente más cercano, como decía, debía comprar la tierra y casarse con la viuda. A eso se refiere el matrimonio levirato. Y este pariente cercano, del cual no se menciona su nombre, ¿vieron cómo lo llama allí? ¿Cómo se lo llama? Fulano. Es como decir, ya van a ver por qué. Ni siquiera quisieron mencionarlo, a este tal fulano, ¿no? Acepta comprar las tierras. Entonces, inmediatamente Booz le dice: por supuesto que al comprar tú las tierras de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella va a poder tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Recuerden que los moabitas tenían prohibido entrar al pueblo de Dios. Así que lo que Booz le estaba diciendo constituía un gran desafío para ese tal fulano. A este pariente redentor le hubiera gustado mucho obtener la tierra, pero al oír que debía casarse con Ruth, desistió, renunciando de este modo al derecho que le asistía. Entonces dice en el versículo 6: no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto podría poner en peligro mi propia herencia, lo que yo poseo. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Primero dijo sí
Y ahora, al saber que también debía tomar a Ruth por esposa para redimirla, dijo, no, redímela tú. Él no quiso complicar la herencia que iba a dejar para sus hijos, porque él ya tenía hijos. A lo mejor quizás tuvo miedo de que si tenía un hijo con Ruth, algunos de sus bienes se iban a transferir a la familia de Elimelech. Pero cualquiera haya sido la razón, el camino estaba despejado para que Boaz se casara con Ruth. Boaz sí quería casarse con Ruth, pero él estaba cumpliendo la ley. Hay un pariente más cercano que yo, se lo vamos a preguntar, si no, yo te redimiré. Cumplidos los requisitos necesarios, Boaz quedó así con derecho legal a redimir tanto la hacienda como a la viuda. En aquel tiempo no existía aún la costumbre de poner por escrito estas transacciones, podemos decir, como lo fue después. En el libro de Jeremías vemos esto. En esos días, ¿cómo sellaban un acuerdo? ¿Cómo sellaban una compra o una transacción? Les va a llamar la atención, si prestaron atención a la lectura. Era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara el zapato y se lo entregara a la otra parte. Eso hacía válida la transacción de una manera pública. ¿Quieren dar sus zapatos, chicas? Ninguna haríamos, ¿no? Entonces el otro redentor de la familia se quitó el zapato mientras le decía a Boaz, compra tú la tierra, y le dio su zapato. Este hombre realmente no deseaba pagar el costo de la redención. Al igual que Orfa, la otra nuera de Noemí, que regresó a su tierra y no siguió el camino con Noemí, él también decide no amar. Él decide no tener compasión de estas dos mujeres que estaban totalmente desamparadas. El futuro para ella iba a ser demasiado incierto, pero a este hombre no le importaba lo que pudiera pasar con estas dos mujeres, aunque había una ley que Dios había establecido para protegerlas. Él no estaba dispuesto a sacrificarse. No quería echar a perder lo que ya tenía. No está dispuesto a que su nombre se pierda para dar lugar al nombre de Elimelech y Malón, que era el esposo de Ruth. Y tampoco que sus hijos sean hijos del difunto, porque los hijos que él pudiera tener con Ruth iban a ser hijos de Malón, el esposo de Ruth, quien había muerto. Él no estaba dispuesto a nada de esto. Si nosotros pensamos en cómo Dios define el amor, en cómo Dios amó de una manera tan sacrificial y que nos manda a amar de esa manera, podemos decir realmente este hombre no amaba la manera de Dios. Era un amor egoísta. Y la Biblia dice que el amor no es egoísta, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Sin embargo, este hombre sí estaba protegiendo todo lo que era suyo, tratando de guardar, y no estaba en él el poder hacer el bien a otros. Pero Boaz se ofrece voluntariamente para rescatar a Ruth. Él está dispuesto a pagar por las tierras, a cuidar de Noemí, su futura suegra, a amar a Ruth sacrificialmente y hasta perder su nombre. Él estaba dispuesto a hacer esto. Y si decimos que Boaz es un tipo de Cristo, de igual manera Cristo se ofreció voluntariamente por su pueblo, por todos aquellos que iban a creer en el nombre, en su nombre. Él se ofreció voluntariamente, pagó el precio más alto por nosotras. Cristo se hizo hombre y murió y resucitó para que nosotras hoy podamos acercarnos a Dios, porque por nuestros pecados nadie se puede acercar a Dios. Nadie puede decir, Señor, aquí estoy. Él pagó el precio más alto por nosotros, murió en una cruz, pagó el rescate que nosotros no podíamos pagar por nuestras iniquidades. Todas ustedes y yo y todo el mundo está en deuda con Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Nosotras merecemos morir por la eternidad.
separadas de Dios, separadas totalmente, y ni hablar de vivir una vida separada de Dios. Todos los años en esta tierra vivir sin Dios es una vida sin sentido, es una vida rutinaria. Pero Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos con Dios, y la pagó con un precio muy alto, con su propia sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, el justo por una injusta. El perfecto Hijo de Dios fue el único sin pecado y fue quien fue a la cruz sin merecerlo. Solo por amor a nosotros, solo por amor a sus escogidos. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Si dudas del amor de Dios o que Dios te ame, quiero decirte que no hay mayor prueba de amor que esta. Él dio a su único Hijo para que tomara tu lugar y mi lugar en la cruz, para que nosotras hoy podamos disfrutar de Dios, podamos tener una esperanza y nuestros pecados puedan ser perdonados. Solamente a través de Jesús, el Cordero de Dios, confiando en Él, nosotros podemos acercarnos a Dios. El segundo punto le dije, el primero costo, el segundo redención. En los versículos 9 y 10. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, de Malón y de Kelión. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Ellos respondieron, fíjense en el versículo 11, somos testigos, afirmando. Y esto ya era el casamiento, podemos decir, de Booz y Ruth. El casamiento, o este momento en el cual él estaba haciendo este pacto, este compromiso, fue acompañado, si ustedes ven en los versículos 11 y 12, de oraciones y bendiciones de los ancianos y del pueblo presente. Un matrimonio entre cristianos es una unión que Dios bendice. Pero un matrimonio en yugo desigual es algo que Dios desaprueba y aborrece. Así que ambos sabemos que a ellos eran personas que amaban a Dios, tanto Ruth como Booz, personas íntegras, temerosas de Dios, que querían hacer la voluntad de Dios. Y realmente esta unión ya estaba bendecida por Dios. Pero veamos en qué consistió la oración de bendición de los ancianos. ¿Ustedes vieron en la ceremonia que se piden testigos? ¿De dónde sacamos? De la palabra. Muchas de las cosas por las cuales nos regimos en este mundo están basadas en la palabra de Dios. Sin embargo, a veces hay tanto rechazo, ¿no?, a conocer esto, pero nuestras leyes aún hablan de los 10 mandamientos de Dios. Están basados en los 10 mandamientos de Dios. También allí, cuando alguien, a nosotros señalo porque se hace la ceremonia arriba, también el pastor de la congregación ora, comparte la palabra, bendice, y todos los que estamos decimos amén. Que así sea. Esto era lo que estaba ocurriendo. Pero esto es lo que expresaron los ancianos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, esto es, a Ruth, como a Raquel y a Lea. Está mencionando a las 2 esposas de Jacob, las cuales edificaron la casa de Israel.
¿Qué querían decir con esta bendición? La oración fue que Ruth fuera fértil, que ella tuviera descendencia, que tuviera muchos hijos. Y aquí se reconoce que es Dios quien abre la matriz de la mujer para concebir y quien también la cierra. Ahí también menciona a Raquel. Ella fue una mujer estéril hasta que Dios abrió su matriz, porque Ruth había sido también estéril en Moab 10 años y no había concebido nunca. La oración, la bendición es que quiera el Señor ahora darles hijos a tu mujer. Y luego mencionan una bendición hacia vos, el futuro esposo. Que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. Seas de renombre en Belén. Vaya que esta oración de bendición se cumplió en la vida de vos. Dios hizo que el nombre de vos fuese honrado al ser incluido en la genealogía del Salvador, por lo que su familia adquirió una dignidad superior a todas las familias de Israel. Y la otra bendición está mencionando a gentes como Raquel, Lea, y ahora dice, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Judá fue uno de los hijos de Jacob. Él se había casado con una mujer cananea y había tenido 3 hijos, pero Dios le quitó la vida a los 2 hijos mayores porque eran malvados. Y después de que la esposa cananea de Judá murió, él tuvo intimidad con una mujer que se disfrazó de prostituta y que resultó ser la viuda de su hijo primogénito. Su nombre era Tamar. ¿Se entendió? ¿Qué pasó aquí? Judá y Tamar, la nuera, la que estuvo casada con su hijo mayor, Judá y Tamar tuvieron hijos gemelos, el mayor de los cuales se llamó Fares. Y él fue uno de los ancestros de vos. Y a través de la línea de Fares avanzando hacia vos, quien se casó con Ruth, vendrían los 2 reyes más grandes de Israel, el rey David y el rey de reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podríamos decir, wow, qué complicada esta historia, qué entramado está esto. Qué maravilloso ver que Dios puede redimir y sacar algo bueno de lo malo. Porque podemos ver muchos errores y decisiones humanas totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia y redimió a esa familia. Y de esa familia, de esa genealogía, de esa línea de linaje vino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que finalmente vos se casa con Ruth. Estábamos esperando todo esto desde el capítulo 1. Finalmente se casa con Ruth. Pero vamos a ver el propósito que tenía esta redención. Costó un precio alto y tiene un propósito. Ni Noemí, ni Ruth, ni vos, ni nadie podía imaginar todo lo que Dios iba a hacer salvando a Ruth. Recuerden que Dios, el Dios verdadero, no era el Dios de Ruth. Ella adoraba muchos dioses. En su cultura, en su pueblo moabita, adoraba muchos dioses, pero no al Dios verdadero. Primero vamos a ver uno de los propósitos. Dios bendijo a Ruth sacándola de una adoración a dioses paganos y un futuro de muerte eterna. Y la hace parte de su pueblo y la adopta como su hija. Le da un buen nombre, un buen esposo, una descendencia y futuro. Pero Dios también bendijo a Noemí con la salvación de Ruth. Ella estaba desahuciada, lo había perdido todo. Hasta se cambió su nombre por amargura, Mara, porque eso representaba lo que ella estaba viviendo y sintiendo en ese tiempo. Pero al salvar a Ruth,
Él le dio también una hija, le dio un futuro, le dio una razón a su sufrimiento en Moab. Y Dios también bendijo a vos, a este hombre piadoso, le dio una mujer virtuosa como esposa, que haría aún más grande su nombre en Belén, que cuidaría de él y lo amaría por el resto de sus días, además de que le dio una descendencia y un futuro. Con la salvación de Ruth, Dios también bendijo a Israel. Ellos no estarían sin rey, sino que de esta unión saldría el rey David, el mejor rey que Israel tuvo. Ellos pedían por un rey, Dios le dio un rey. Saúl no fue un rey. Y este fue el más grande rey que tuvo Israel. Y sabemos que también es figura de Cristo. Pero también, ¿de qué manera yo puedo conectar lo que pasó hace tanto tiempo con una mujer que ni siquiera llegué a conocer, que no he visto fotos de ella? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo conecto esta historia con mi vida hoy como mujer? Dios también nos bendijo a través de Ruth, a ti y a mí. De la redención de Booz a Ruth nació Obed. Este nombre significa siervo. ¿De quién salió David? ¿De quién salió nuestro gran Redentor y Salvador? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así como Ruth, Noemí y Booz se encontraron formando parte de la historia más grande de todas. Su historia de amor hizo posible la mayor historia de amor de todos los tiempos. La historia de la redención. De cómo un pueblo apartado de Dios, sin esperanza, vio gran luz. Eso era lo que Cristo iba a hacer. El matrimonio de ambos era una sombra del matrimonio más grande del Señor con su iglesia. Ellos son el uno para el otro. Asimismo Cristo y la iglesia, su esposa. A veces nosotros decimos el uno para el otro porque son parecidos, tienen los mismos gustos, hasta parece que tienen las mismas metas, pero en realidad no era así. En ninguna parte nos dice que Booz era el uno para el otro, para Ruth, ambos eran el uno para el otro porque eran parecidos y más o menos tenían los mismos intereses. No, esa totalmente estaba en un lugar, podemos decir, de desventaja. No poseía nada y él poseía todo. Ella necesitaba ser redimida y él podía redimirla. Pero esto nos recuerda a nosotros y nuestra condición. Nosotras estábamos muertas en delitos y pecados, pero Jesús es la resurrección y la vida. Estábamos solas, pero Él tenía una gran familia para nosotras. Estábamos desorientadas en el mundo de dolor, pero Él es el camino. Teníamos hambre, pero fuimos saciadas por el pan que descendió del cielo. Teníamos sed, pero Él fue el agua viva para nosotras. Teníamos frío, pero al igual que Ruth, nos hemos cobijado bajo la sombra de sus alas. Así es la persona sin Dios y sin Cristo. Porque fuimos creadas para relacionarnos con nuestro Creador y disfrutar de Él para siempre. Y mientras no disfrutemos de esa relación con Dios, nuestras vidas serán así. Nada nos va a saciar, nada nos va a llenar, nada le va a dar sentido a nuestras vidas. Siempre vamos a ir poniéndonos metas para que nos motive a levantarnos y enfrentar cada día, pero nada de eso va a saciar tu alma. Solo Cristo. Él es el pan de vida. Él es el agua viva que sacia la sed de nuestra alma. Desesperadamente necesitamos a Dios. Si yo le dijera ¿qué es el todo del hombre? ¿Qué es el todo del hombre? ¿Cómo resumiríamos? Es temer a Dios y reverenciarlos todos los días de nuestras vidas.
Así que Dios nos bendijo a ti y a mí a través de esta unión, de estas dos personas totalmente íntegras, dispuestas a obedecer al Señor. Si deseas seguir a Cristo, quiero decirte que te costará todo, todo. A Ruth le implicó dejar sus dioses, su familia atrás, su tierra, pero nada de eso se compara a Cristo y a lo que podemos tener en Cristo. Nada de la belleza de este mundo se compara al más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo. Hay una canción que dice que el brillo de este mundo se opaca ante ti, Señor. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae ante la presencia de Dios, el deseado de toda la gente. Todo lo que este mundo ofrece va a pasar. Todo. Y no va a satisfacer tu alma ni darte felicidad, o lo hará por un momento, pero no va a perdurar en el tiempo. Si continuamos la historia, vamos a ver que sanguíneamente podemos decir, Obed, este hijo que le nació a Boaz y a Ruth, sanguíneamente era hijo de ellos, pero socialmente y espiritualmente es hijo de Noemí. Dios le provee un hijo a Noemí, el cual dice será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué significa fue su aya? Que cuidó de él como si fuera su propio hijo. Realmente, si nos imaginamos este suceso, esta situación, de ver a una mujer totalmente angustiada y amargada, sin poder disfrutar y ver la bondad de Dios siquiera, de tanta tristeza que tenía. Vemos aquí una imagen de una mujer cargando a su nieto en su regazo. Es realmente algo muy esperanzador de cómo comenzó esta historia. Pero ahora veamos los últimos versículos. ¿No les sorprende que este libro termine con una genealogía? ¿Por qué el libro termina con una genealogía? ¿Cuál es el interés del autor en mostrarnos las generaciones de Fares al final del libro? Por genealogía entendemos quiénes fueron nuestros ancestros. Ustedes hasta dónde quizás conocen tu historia, desde su bisabuelo, tatarabuelo, allí todos los que fueron, hasta que llegaron ustedes, ¿no? Bueno, aquí nos está contando esto hasta que llegó Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Pero por qué? Aquí podemos ver que el Señor siembra su genealogía en personas, podemos decir faltas de fe, en ancianas, en extranjeras, en mujeres estériles, con diferentes tipos de pecados, dando muestra de su multiforme gracia para su pueblo. Esa promesa que le había hecho a Abraham, que primero fue para el pueblo de Israel, se había hecho extensiva. Todas las naciones de la tierra serán benditas, no solo el pueblo que Dios había apartado para que sea su pueblo. Ahora todos van a tener la posibilidad. No importa de qué tribu, de qué nación, qué lengua hable, todos tienen esta posibilidad de creer en Jesucristo y de gozar de la salvación que hay en Él. Dios ha guardado desde la eternidad perfectamente cada nombre que había de estar en la línea sanguínea del Mesías. Y vemos en la genealogía la introducción de los gentiles dentro de la promesa de Dios hecha a Abraham, como decía recién, en que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Esto provocaría celos en Israel. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. ¿Y qué hay de todos estos gentiles dentro de ese linaje, del cual ellos decían, de ahí, nuestro padre es Abraham, jactándose de esto, ¿no? Qué lindo es conocer los orígenes, qué lindo es poder saber de dónde venimos. Dios provocaría celos en Israel con gentiles convertidos.
Y este sería el juicio a su incredulidad. La higuera sería maldecida y nosotros, lo que no éramos pueblo, seríamos el pueblo de Dios. ¿Por qué resalté esto? Qué bueno conocer nuestros orígenes. Qué bueno es saber y conocer cómo nos ve Dios. ¿Cuál es nuestra condición desde que nacemos? ¿Cuál es nuestra necesidad? No todos van a decir y reconocer: yo necesito ser redimida o yo necesito un Salvador. Esto te puede sonar hasta locura, pero es lo que Dios dice. Esta es la condición en la que nacemos. El cielo existe. Yo lo creo porque Dios me habla de ese lugar. Y el infierno también es real. La persona que rechaza el Evangelio de Cristo, creer en el único que puede redimirnos, pasa una eternidad sin Dios. Una eternidad. ¿Cuándo termina la eternidad? No termina. Una eternidad sin Dios. Pero quienes creen en Jesucristo y lo reconocen como el único redentor de sus almas, el único que puede perdonar sus pecados, el único que puede acercarlos a Dios, pasan a una eternidad con Dios. No existe un lugar intermedio en el cual otras personas puedan interceder para que nosotras podamos pasar a la presencia de Dios. No existe, es aquí. Cerrás tus ojos y los abrís, o aquí o allá. Porque Dios dice que no va a tener por inocente a nadie. Solamente a aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan que Jesucristo es Dios. En conclusión, el libro de Ruth nos invita a confiar en los planes de Dios y ver el marco completo. Él definitivamente triunfará y restaurará todas las cosas. Lo primero que el Señor hizo fue recuperar la relación que Ruth y Noemí habían perdido con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay una relación con Dios que creó, quién más, las galaxias y todo lo que vemos? ¿Tienes una relación real con Dios? Quizás un día has reconocido a Cristo como tu Redentor, le has pedido perdón por tus pecados y le has clamado que por misericordia Él te perdone. Y hoy estás siendo parte de ese pueblo que Dios está formando, que Dios está llamando, y Él sigue llamando a más personas a que sean parte de su familia, a que sean parte de este pueblo. Él sigue llamando a la salvación. Pero quizás por las circunstancias que te están aconteciendo hoy te esté sucediendo como a Noemí. Estás dudando del amor de Dios. Y esa duda te ha llevado tan lejos de su amor que ni siquiera puedes escucharlo. Ni siquiera puedes oírlo. Dios no te dejó. Tú te alejaste de Él. Quizás estás diciendo estas palabras que dice Jeremías 15, 18 y 19, que yo las invito después en sus casas que lo vuelvan a leer. Quizás esté diciendo estas palabras que dice el versículo 18. Si Dios me ama, entonces, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Ante esta, podemos decir estos interrogantes. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Es claro el Señor. En tus dudas, en tus luchas, en tus cuestionamientos a Dios, el Señor te dice, si regresas a mí, yo te voy a restaurar para que me sirvas. Él puede abrir ríos en el desierto. Él puede abrir manantiales y hacer que nada falte, nada. Pero Él te dice,
que te vuelvas a Él. Si ya estás en Cristo, pero te estás alejando porque estás dudando del amor de Dios, te dice, volvé. Y si no estás en Cristo, te dice, volvé, porque yo te creé para que estés conmigo. Solo ahí tu vida va a tener significado. Volvé a mí. Ese era el plan desde el principio. El libro de Ruth también inicia su conclusión con un matrimonio, y paralelamente las Escrituras, al final, en el último libro, en Apocalipsis, concluye con una boda. Nos habla de una boda, de la boda del Cordero, la de los verdaderos Boaz y Ruth. ¿Quiénes son los verdaderos Boaz y Ruth? Cristo y su iglesia. Su iglesia son todos aquellos que por fe han creído en Jesucristo y lo han llamado el Redentor de sus vidas. Los creyentes en Cristo Jesús, como una analogía, son la esposa de Cristo. Y esperamos con gran anticipación el día cuando estaremos unidas para siempre con nuestro esposo, que es Cristo el Señor. Hasta entonces nos mantenemos fieles a Él y decimos con todos los redimidos del Señor, ven, Señor Jesús. Este esposo un día va a venir, va a volver. Vino, y esto recordamos en la Navidad, vino como alguien tan indefenso, como un bebé, se hizo semejante en todo a nosotros, pero Él dice, yo voy a volver por segunda vez. ¿Y a qué va a volver Jesús? A buscar a su esposa, a buscar a su iglesia. Y Dios pone esto del matrimonio para que nosotros podamos entender de qué manera Él nos amó y de qué manera Él se relaciona con nosotros. Y para terminar quiero leerles un salmo. Las invito a que puedan buscar el Salmo 107, versículos 2 al 9. Dice así el Salmo 7, versículo 2 al 9. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son los redimidos? Los que han sido perdonados por Cristo Jesús. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que Dios da a sus redimidos. Nos habla de nuestra condición, errantes, vagando por el mundo, sin dirección. Pero Dios sació nuestra alma menesterosa y nos llenó de todo bien, de todo bien. En esta tarde tienes la oportunidad de responder al llamado de Dios. No soy yo quien te llama, es Dios quien te llama. Te puede estar llamando a que vuelvas a confiar en su amor. Te puede estar llamando a que camines por fe. Y nuestra fe no es una fe ciega, hay mucho en lo cual nosotros podemos fundamentar esa fe. Quizás te esté llamando a confiar, aunque no veas. Aunque no veas resultado, aunque no veas lo que estás esperando, en definitiva eso es fe, como nos dice Hebreos. Pero quizás también Dios te esté llamando y te esté diciendo en esta tarde noche, te dice, yo soy el único que te puedo redimir. Puedes continuar tu camino y hacer como que nada has entendido o escuchado,
o puedes confiar en mí y en mi Hijo Jesucristo para salvación de tu alma. Puedes decirle: Señor, creo que tú has pagado el precio por mis pecados. La deuda que yo tenía la pagaste tú en la cruz. Yo debía estar en ese lugar, pero tú tomaste mi lugar, Señor. Yo lo creo. Y creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nadie más me ha amado ni me amará como tú me amas, Señor. Tú lo diste todo, tu vida. No hay nadie en este mundo que dé más que Cristo. Puedes decirle también: creo que tú me puedes dar vida eterna. Que cuando yo cierre mis ojos aquí en esta tierra, sé que voy a estar contigo porque tú lo has prometido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa que Dios hace. Para que todo aquel que crea en su Hijo tenga vida eterna. Y Dios siempre cumple lo que promete. Su sí es sí. Te animo a que confíes en Él. Si hay alguien a quien le tienes que entregar tu corazón, es a Él. Decía anteriormente con cuánta ligereza le damos y le confiamos nuestro corazón a personas humanas como nosotros, y no se lo queremos confiar al Dios eterno. Y es como que decimos: esto no, yo a Dios no. ¿Por qué? Porque quizás no quiero dejar hacer lo que estoy haciendo. Quiero seguir viviendo mi vida como a mí me parece. Y realmente esta es una decisión que va a afectar donde pases tu eternidad. Y el Señor hoy te llama. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Hoy. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y un momentito tú puedas, si tú quieres, si tú entiendes que Dios te está llamando a confiar en su Hijo, que tú le digas que confías en Él. Que hoy entiendes para qué Dios te llamó a vida. Que hoy entiendes para qué vives. Que hoy entiendes que en Cristo, solo en Cristo, podemos hallar perdón. Puedes decirle quizás también que hasta hoy creías que tú eras una buena persona y que hacías muchas cosas buenas, pero que entiendes, como dice la palabra, que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero tú has venido a nuestro encuentro hoy en esta tarde, Señor. Yo te ruego, Señor, que si es tu voluntad, tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan gozar de esa vida plena que solamente se halla en ti, Señor Jesús. Yo te ruego que tú quiebres todo corazón endurecido por el pecado, para que tu vida pueda emanar a través de ese corazón. Oh Señor, ruego también que por tu Espíritu Santo tú restaures a mis hermanas que están necesitando en este tiempo volver a una correcta relación contigo, a una relación real contigo, a disfrutar de ti, Señor, y a confiar en ti. Porque de eso se trata la fe, Señor, de creer y de seguir creyendo. Porque tú eres verdadero y todo lo que has dicho es verdad, Señor. Yo te ruego que tú restaures sus vidas y las levantes y que puedan seguir sirviéndote, Señor, honrando tu nombre. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te damos gracias porque hoy has extendido tu misericordia nuevamente. Nos llamas, Señor, nos llamas continuamente. Siempre estás tomando la iniciativa, Señor. No te buscaríamos si tú no nos buscaras, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por Cristo, quien hizo posible que podamos acercarnos a ti nuevamente. Honramos su nombre y en su nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor las bendiga.